Hola, les habla Lorena Moramauri aquí conectando nuevamente con el doctor Sadia Benzacuen. Doctor, la entrevisté en el 2011, 2013. Usted era como el primero en todo cuando yo lo entrevisté. Ahora, lo dejamos en la Universidad de Cincinnati hace años. Cuénteme de su trabajo. ¿Por qué dejó Cincinnati y qué oportunidades se le abrieron en la universidad ahora en Filadelfia? Sí, Lorena, primero muchísimas gracias por darme la oportunidad otra vez de entrevistarme en tu plataforma. Como te decía, offline, fuiste una de las primeras personas que me entrevistó Ujú. cuando llegué a Cincinnati con el pelo no tan canoso como tengo ahorita. Y bueno, como tú bien lo comentas, yo me voy de Cincinnati de hecho, en julio del 2019. Dejo la Universidad de Cincinnati con un gran cariño, porque yo creo que la Universidad de Cincinnati me dio la oportunidad para crecer y formarme y consolidarme como neumonólogo intervencional. Y se me da la oportunidad de venirme al Einstein Medical Center, que ahorita es parte de la Universidad de Jefferson, Jefferson Health System. Me hicieron el merging hace como 2 años. Eh, pero Einstein me da la oportunidad de venirme como jefe del Departamento de Neumonología, Terapia Intensiva, Alergología y Sueño, acá en Filadelfia. Entonces, bueno, la razón por la que yo me vengo era por cuestiones obvias. Yo era profesor asociado en la Universidad de Cincinnati y acá ya obviamente me tocaba también aplicar para Full Professorship en la Universidad de Cincinnati. Vine para acá, tuve la oportunidad bueno, de pasar todo el proceso de aplicación y que me aceptaran la nominación como full professor en la Universidad de Jefferson. Y aparte era una oportunidad mayor porque obviamente iba a ser el jefe, el chairman del departamento, no solo de neumonología y terapia intensiva, sino también de alergología y asma. O sea que era una oportunidad para mí de salirme un poco de la parte de confort que yo tenía, donde era director de broncoscopía intervencional y director del fellowship de broncoscopía intervencional, y dar como un step up en mi carrera y venirme como jefe del departamento entero de neumonología, terapia intensiva, alergología y sueño. Esa es la razón por la que me vengo, es esa, ¿no? Realmente yo estaba contento en Cincinnati, tengo, de hecho, mis mejores amigos siguen estando ahí, y Cincinnati va a quedar, la Universidad de Cincinnati, dentro de mi carrera como un punto de inflexión. Yo creo que yo ya aprendí, salí de mi entrenamiento como fellow y me consolidé como un experto, sobre todo en el área de broncoscopía intervencional, que es lo que sigo haciendo hoy en día. Doctor, yo recuerdo cuando la última vez que lo entrevisté estaba comenzando el COVID. Esta historia tiene una historia muy importante porque su trabajo creció y debido a ese de la pandemia que sufrimos todos. Y yo recuerdo que yo estaba en DC buscando a mi hija para llevármela para Cincinnati porque habían cerrado la universidad. Cuénteme un poco de esa experiencia como con una pandemia que se llevó tantas vidas y de hecho yo perdí 5 primos en 3 o 4 semanas, una familia desapareció. Cuénteme como neumólogo, como ser humano, ¿qué aprendió usted acerca de esa pandemia que todavía tenemos efectos emocionales y todavía vivimos con ese post-traumatic, ¿verdad? El trauma de haber perdido seres queridos. Cuénteme su experiencia. Mira, Lorena, para mí, yo creo, lo diría que es una de las pesadillas que jamás querría volver a vivir, ¿no? Yo empiezo a trabajar acá el 1 de septiembre del 2019. Y para darte un ejemplo, ya en febrero, finales de febrero, ya uno empezaba a escuchar los casos, sobre todo que estaban pasando en Nueva York. Yo me acuerdo como hoy, te digo como hoy, que nosotros veíamos lo que estaba pasando en Nueva York y decíamos, bueno, aquí todavía las cosas están como que, las cosas no están tan mal. Y me acuerdo, fue un día martes, que me llaman de la emergencia, inmediatamente ya la emergencia estaba colapsada. Entonces, eso pasó, claro, estamos esperándolo, pero para mí recuerdo la llamada como fue un martes de un día como que si pasara, como si sucediera hoy, ¿no? Y bueno, eh, obviamente la emergencia, la terapia intensiva, el hospital en general, totalmente colapsado, ¿no? Por el número de casos con pacientes en insuficiencia respiratoria por COVID, ¿no? Eh, Te podrás imaginar, yo vengo como jefe del departamento y de la noche a la mañana me tengo que encargar de esto, ¿no? Porque tienes que modificar todo tu departamento. Nosotros tendríamos
2 teams de terapia intensiva, tuvimos que convertirlo en 4 teams de terapia intensiva. Obviamente la mayoría de los procedimientos invasivos, electivos, tuvieron que cancelarse. eh, y todo era basado en COVID, ¿no? Tenía yo y sigo teniendo un grupo de médicos bastante jóvenes. Obviamente cuando hablamos de jóvenes, yo era el de más experiencia en este grupo de médicos o sea, yo soy lo que llamamos los late career, no soy profesor de medicina, ya estoy casi hacia la parte media final de mi carrera. La mayoría de estos muchachos están empezando su carrera y te podrás imaginar la incertidumbre, el miedo, ¿no? Y yo también te puedo decir, como médico late career, sentí muchas veces miedo, porque la realidad es que el área en que y yo me considero experto en la broncoscopía. Había muchos pacientes que había que hacer broncoscopía y bueno, y obviamente, ¿quién le iba a hacer? Sadia, porque yo era el que tengo más experiencia en broncoscopía. Entonces, yo muchas veces tuve que intubar y broncoscopiar al paciente con COVID, con el temor de que probablemente yo me podría contagiar. Y bueno, también yo soy el que tiene más edad en el departamento y sabemos que entre más edad uno tenía, mayor tenía la probabilidad de complicarse por neumonía por COVID. De verdad, siento mucho que tú me dijiste que perdiste varios primos. Yo tuve un primo que estuvo muy, muy enfermo por COVID. Me tocó, de hecho, estuvo casi varios meses en circulación extracorpórea en la Universidad de Florida. Inclusive en algún momento se pensó que iba a necesitar trasplante de pulmón, que afortunadamente sobrevivió. Pero yo creo que a todo el mundo de una u otra manera, ya sea por familia, por amigos, habrá conocido gente que se contagió y que desgraciadamente mucha gente perdió la batalla, sobre todo al principio de la pandemia, eh, cuando no sabíamos bien con lo que estábamos lidiando, no teníamos vacunas, no teníamos ni siquiera ningún tipo de tratamiento para poder prevenir esta desgracia que se vino. Para mí, yo creo lo que me quedó de esta pandemia es una profunda humildad, sobre todo hacia la medicina, ¿no? Porque la realidad es que tú puedes estar en la escuela de medicina y puedes creer que te lo sabes todo, pero bueno, llega un virus eh, que paralizó al mundo, que probablemente yo creo que la mortalidad va a estar quizás menor del 1%, pero eh, que te hace entender que, bueno, que hay cosas que tú no puedes controlar, ¿no? Yo, de hecho, en algún momento, y todavía sigo pensando en escribir un libro de cuál fue la experiencia mía en tratar una pandemia de esta magnitud, donde el proceso de contagio es la vía respiratoria, que hace que sea a veces quizás más difícil de controlar, porque no es por vía hematógena, sino es por vía aérea. Entonces, lo que llamamos airborne, transmisión aérea. Y la realidad es que es algo que espero no tener que volver a vivir en mi carrera. Como te digo, a mí me deben quedar de entre 15 a 20 años más de carrera, dependiendo hasta cuándo yo decida y la salud me lo permita. Pero yo espero no tener que volver a vivir algo así en mi carrera. Yo creo Pe- que tiene que contarlo porque usted vivió lo que nosotros veíamos las noticias, ¿no? Nosotros veíamos todos los médicos, no le veíamos el rostro porque sí, veíamos esa angustia, todos los vivimos. Y yo creo que de verdad nos cambió todo y usted decide, por favor, háblelo para que nosotros entendamos toda su frustración y tal vez vio los rostros, ¿verdad? Y como esos rostros le cambiaron también, como dice usted, ser humilde, porque no podía hacer más nada, no había la vacuna, no había nada. mira, durante el primer pico no había tratamientos como tal. O sea, escuchábamos algunos trabajos de investigación en Europa, el uso de la cloroquina, el uso de acitromicina, que luego vimos no solo que no mejoraban, sino que empeoraban a la gente. Eh, Obviamente el miedo, o sea, el miedo de la sociedad en general, de los médicos, porque realmente no sabíamos con qué estábamos lidiando. O sea, la, ¿cómo te explico? En ese momento, en el hospital, uno utilizaba la máscara, pero tú veías en los ojos miedo, tú veías que la gente o sea, uno hacía su trabajo, pero no estaba como uno puede estar normalmente, que uno puede hacer un comentario, echar un poco de broma, estar de buen humor. O sea, tú sentías la tensión en el hospital, ¿no? Y el trabajo, obviamente, pues, porque la realidad es que la mayoría de los que estaban trabajando eran, obviamente, las enfermeras y los médicos que estaban en cuidados intensivos, en emergencia, ¿ok? Valientes, todos valientes. Eso éramos los que estábamos manejando todo el hospital. Entonces, claro, nosotros los neumonólogos de un team tenemos que tener 4 teams, estamos casi que de guardia, casi que un fin de semana sí, un fin de semana no. Entonces,
realmente ya cuando uno llegaba a la casa, yo te puedo decir, yo llegaba, yo no quería contagiar a mi chamo, por ejemplo. Entonces, yo Dormías y en otro a cuarto, mi familiar, claro, yo llegaba, yo me quitaba la ropa y trataba de irme a duchar inmediatamente para evitar eh, eh, el porque contagio. no, que vaya a contagiar. Yo de hecho tenía más miedo que le pasara algo a mi hijo, por ejemplo, que me vaya a pasar a mí, ¿entiendes? Entonces, pensar que en algún momento tienes que hacer un will, un living will, ¿ok? ¿Qué va a pasar si tú mueres, no? Y en ese momento yo lo pensé, ¿no? Porque yo no sabía, o sea, yo digo, si a mí me da COVID y me terminó complicando, yo sabía que no había tratamiento. Y uno veía gente que estaba asintomática con el virus, veía gente que normalmente normal, como mi primo, que estaba en excelentes condiciones y casi se muere. Entonces, había muchísima incertidumbre, eh, muchísimo miedo. Obviamente, llegamos a un punto, yo todavía me acuerdo que llegamos a un punto que estábamos ya como que con la soga totalmente al cuello, que yo creo que fue cuando se hace el mandato obligatorio del uso de mascarilla. Yo creo que ahí en ese momento, cuando ya estábamos con la soga al cuello, que decía, bueno, pero ¿qué más puede pasar? Paciente y paciente, y la mayoría de los pacientes con enfermedades de base, la mayoría de los pacientes mayores se morían. Entonces, en ese momento fue cuando se hizo el uso de la mascarilla obligatoria. En ese momento los casos empezaron a mantenerse y bajaron un poco. Y luego, obviamente, la vacuna, yo creo que, que cambió para bien, con todo y que hay gente que todavía no se quiere vacunar o que tenga eh, mecanismos de contra la vacuna. Yo te puedo decir que las dos cosas que cambiaron la pandemia para bien fueron el uso de mascarilla obligatoria, sobre todo en la primera wave, y cuando se hizo cuando se empezó a administrar la vacuna. Y es interesante, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando la gente se estaba muriendo, mucha gente diría, uy, que mucha gente decía, ojalá yo hubiese una vacuna. Y luego cuando se creó la vacuna, ves todo este mecanismo de que hay un grupo, De la obviamente, de gente desinformación, de importante, que no quería. anti-vacciner y desinformación, y que desgraciadamente se politizó para no vacunarse, que es algo para mí, desde el punto de vista irónico, ¿no? Porque por un lado pedían la vacuna y por otro lado cuando la tenían entonces no se la querían colocar. Yo tuve muchísimos pacientes, desgraciadamente, ya muy graves, inclusive muriéndose, que me decían, doctor, ¿me puedo colocar la vacuna? Y yo que me provocaba casi que llorar, porque ellos decían, ya es muy tarde, te lo habías colocado, ¿me entiendes? Hace 3 meses quizás no estarías en esta situación. Entonces, o sea, desde el punto de vista de lo que es la prepandemia, o sea, como tal lo que yo llamo prepandemia, de ver lo que estaba pasando en Europa, ver lo que estaba pasando en China, ver lo que estaba pasando en Nueva York, a ver inmediatamente lo que pasó en mi hospital, y luego ver todo este proceso, ¿no? De todas estas olas, eh, que obviamente fue en el 2020, ok, quizás 2021, ya en el 2022 empezar a bajar, y bueno, 2023 ya no tan grave, ya el 2024, donde estamos, donde vemos casos, pero no vemos ya casos, por ejemplo, tan severos como lo que veíamos antes. Entonces yo creo que a mí me cambió, a mí primero te puedo decir, del punto de vista médico, uno se siente que yo cuando veía todo era relacionado con COVID y el punto de vista no que es frustrante, pero yo decía, yo no fui a la escuela de medicina solo para ver COVID. Entonces, yo quería ver mis pacientes con las diferentes patologías que ahorita veo otra vez normalmente. Entonces, me hizo crecer como ser humano, me me hizo entender lo vulnerable que somos, ¿ok? eh, Me hizo entender que definitivamente hay un Dios que mueve todo porque vi muchos milagros, como el caso de mi primo, creo que es uno de los milagros más grandes que cuando la gente dice, bueno, ¿crees en Dios? Bueno, yo pensé que mi primo se iba a morir, básicamente, y mi primo sobrevivió, y yo creo que eso es un milagro, o sea, no veo mucha explicación médica, ¿no? Obviamente se le dio un excelente cuidado médico, pero la gente que no cree en Dios, bueno, yo creo en Dios y creo que ese es el mejor ejemplo, ¿no? De que los milagros existen. Eh, Y y doctor, creo que, y creo que es importante para, para la sociedad. Yo creo que también aprendí con esto que yo creo que como sociedad tenemos que evolucionar. Si me hubiese gustado quizá que todos hubiéramos remado en un mismo camino, ¿no? Lo digo en el sentido, por ejemplo, esta es una enfermedad que afectó a gente con comorbilidad, personas mayores, quizás la gente más joven. eh, por el hecho de estar joven y no tener comorbilidad de base, la mortalidad no era tan alta, pero quizás el hecho de tú vacunarte vas a proteger
a las otras personas y el tener ese amor al prójimo, eh, quizás si hubiese habido una mayor vacunación, pues hubiéramos tenido menos pérdidas humanas. Entonces yo creo que nos tiene que quedar como reflexión como humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que somos? El amor al prójimo, la existencia divina de un Dios que mueve todo, que por lo menos lo creo yo, no es algo científico, pero por lo menos yo como lo veo. Y lo otro es darle un reconocimiento también a tanto los médicos, las enfermeras, el personal de salud, el personal no de salud que estuvo trabajando durante la pandemia y sobre todo a los científicos que realmente durante la pandemia trataron de realizar estudios clínicos, estudios de laboratorio de alto importancia científica para tratar de entender cómo tratar esta enfermedad y disminuir el desastre que estaba pasando, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista político. Entonces, para mí es una enseñanza muy grande que tuve durante esta pandemia. Creo que me hizo ser mejor ser humano, me hizo entender lo vulnerable que soy. Por primera vez me pregunté a mí mismo, quizás muero y qué va a pasar con mi familia, ¿no? Entonces, me hizo poner los pies sobre la tierra y, bueno, y entender que la vida no es infinita y que hoy estamos, mañana quizás no vamos a estar. Y Y que todo lo que usted conocía, ¿verdad? Se sí, encontraba frustrado, no podía solucionar, no podía salvar vida, y esa es su misión, salvar vida, y no podía. sí, nosotros hacíamos lo que sabíamos que funcionaba desde el punto de vista científico en del manejo del síndrome el paciente con síndrome de distrés respiratorio del adulto. Pero bueno, este era es un síndrome de distrés respiratorio del adulto por el COVID-19. Entonces, claro, nosotros manejábamos el síndrome de distrés respiratorio del adulto como sabemos que se debe tratar, pero no teníamos ningún mecanismo antiviral para contrarrestar el virus, ¿no? Y tampoco teníamos claro por qué unos pacientes evolucionaban asintomáticos con enfermedad leve y otros se desarrollaban una insuficiencia respiratoria tan severa que les conllevaba a la muerte, ¿no? Entonces, sí, mira, había mucha incertidumbre, obviamente muchas cosas que no sabemos. Yo hasta hoy en día manejo mucho COVID y vi muchísimo COVID. Debo Todavía. decir que hay muchísimas cosas que todavía no sabemos de cómo predecir, ¿no? Qué paciente va a evolucionar de una u otra manera. Definitivamente hay más tratamiento y conocemos un poco mejor el virus que cuando lo empezamos a ver, pero yo no creo que eh, con todo y que yo he visto muchísimos pacientes, yo creo que nadie puede decir soy un experto en COVID, porque realmente sigue siendo una enfermedad nueva y cada día yo creo que seguimos aprendiendo. Afortunadamente, ya los casos, por ejemplo, en mi hospital, que nosotros vemos, no son casos tan severos como vimos en la primera ola, ¿no? Y eso es algo normal de toda la pandemia. Lo vimos en la pandemia de influenza hace como más de 100 años, año 1900 creo que fue, eh, que normalmente hay un aumento en la mortalidad y luego definitivamente la severidad de los casos mejora y es por dos causas. Una es porque la gente desarrolla algún tipo de inmunidad por haber tenido la enfermedad, en este caso también por las vacunas, o sea, una inmunidad ya sea mediada por vacunas, una inmunidad natural porque tuviste el virus, ya has estado expuesto, y por otro lado también es que el virus en general, él trata de quedarse con nosotros, no quiere desaparecer, entonces normalmente al virus mutar se hace menos letal, se hace más virulento, pero la letalidad disminuye, o sea, se infecta más, pero se hace menos letal, ¿no? Que el inicial. Entonces, yo creo que estamos viendo una combinación de esas dos causas y por eso es que los casos no son tan severos, pero lo más probable es que como pasó con la influenza, sigamos viendo el COVID como otro seasonal virus, como otro virus que varía dependiendo de la etapa del año en que estemos y que va a estar con nosotros probablemente por siempre. Doctor, usted no Menos letal, pero probablemente va a seguir siendo parte de los virus que normalmente nosotros vemos que afectan a los pacientes sobre todo con problemas respiratorios durante los inviernos. después del COVID, ahora que está trabajando, ¿qué está viendo usted que podemos nosotros con esta entrevista a ayudar, apoyar, a informar a la comunidad acerca de cómo cuidar nuestros pulmones, de nuestro cuidarnos? Sí, mira, definitivamente yo diría, obviamente ya pasamos la pandemia, yo diría,
vuelvo a hacer el énfasis de que los pacientes que todavía no se han vacunado para COVID y definitivamente si no han tenido COVID, que consideren la posibilidad de vacunarse, ¿no? Eh, Yo lo estoy obviamente preparando. pacientes con enfermedad respiratoria, que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria, uno les dice que deberían estar vacunados contra el COVID, de recibir su vacuna contra la influenza también, que de hecho estamos viendo muchísimos casos de influenza este año, que también es porque el uso de la mascarilla, no teníamos casos respiratorios de los otros virus y ahorita que no estamos usando la mascarilla, pues aumentaron los casos de influenza. Eh, también inmunizarse o vacunarse contra la neumonía. El neumococo es la bacteria más común que produce neumonía y obviamente si tienes un problema respiratorio o tienes enfermedad de base respiratoria, pues tiene sentido estar vacunado contra la bacteria que más común produce neumonía bacteriana. Ahorita otro de los virus que vimos, sobre todo este año también, que produjo exacerbación de cuadros respiratorios en pacientes con enfermedad de base como enfermedad broncopulmonar o COPD en inglés, o EBOC en español, o enfisema, como quieres llamarlo, a pacientes asmáticos, es el virus respiratorio sincicial, que también hay una vacuna. Entonces yo creo estar updated con las vacunas que te prevengan tanto enfermedad viral como enfermedad bacteriana desde el punto de vista pulmonar, en pacientes que tienen enfermedad de base, yo creo que eso es no-brain, a menos que haya una contraindicación para el uso de las vacunas. Sabemos que las vacunas son efectivas y te van a proteger. Lo otro es, eh, yo diría, dejar de fumar, ¿ok? El tabaquismo, pues, es una de las adicciones más difíciles de tratar. Yo he visto pacientes y a veces es muy difícil, pacientes que tienen fumando por mucho tiempo, dejar de fumar. Mi Eh, hermana. hay alternativas desde el punto de vista farmacológico, hay alternativas desde el punto de vista de, de tratamiento, de inclusive lo que llaman cognitive behavior therapy, e inclusive tratamiento hasta de hipnosis que gente trata, pero el punto es que si tú realmente dejas de fumar, eh, vas a hacerte un favor, porque todo lo que estás inhalando va a afectar de una u otra manera el pulmón, y si tienes una enfermedad base pulmonar, ya sea asmático, tienes enfermedad bronquiectática pulmonar, tienes cáncer de pulmón o tienes alguna otra enfermedad intersticial del pulmón, el fumar no te va a hacer, no te va a ayudar y obviamente el cigarro puede producir muchísimas enfermedades pulmonares, como obviamente el enfisema pulmonar o la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, se puede asociar con enfermedad intersticial del pulmón. eh, y obviamente todos estos nuevos métodos para dejar de fumar, como el vaping o los e-cigarettes, particularmente si se mezclan con diferentes sustancias, también pueden dañar el pulmón, ¿no? Entonces, y obviamente si utilizan nicotina en alta concentración, sobre todo en los e-cigarettes, tiene efectos adversos de hipertensión, convulsión, eh, eh, puede producir palpitaciones, o sea, todos los efectos adversos de concentraciones altas de nicotina. Entonces, dejar de fumar, yo diría, sería lo segundo. Eh, y lo otro, que en general yo siempre aplico para cualquier problema médico, es tratar de tener una vida sana, dormir bien, para el adulto por lo menos dormir 7, 8 horas, dormir bien, alimentarse bien, y yo creo que si haces eso, pues vas a tener una buena vida, una buena calidad de vida en general y ciertamente eh, una buena calidad de tu condición pulmonar. Vas a tener unos pulmones sanos y vas a vivir de manera adecuada. Entonces, es lo mismo que en la mayoría de los doctores te van a decir, ¿no? Alimentarte bien, hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos, ya sea una caminata, un ejercicio aeróbico donde te concentres 3 veces por semana, comer bien, dormir bien, no fumar. Y si definitivamente si tienes algún problema desde el punto de vista pulmonar, pues mantener tus inmunizaciones al día. Doctor, usted no deja de enseñarnos y mostrarnos cómo podemos ser mejores. Yo me frustro porque yo tengo familia que fuma y yo no me siento frustrada por eso, pero yo no, yo lo que hago es un to-do. Yo lo entrevisto a usted para que informar acerca de cómo podemos cambiar la historia de una muerte por cáncer de pulmón. Doctor, este es su espacio. Siempre es Gracias, su espacio. gracias Siempre Lorena. estamos aquí para informarnos, educarnos, hacernos más inteligentes con nuestra salud, ¿no? Y yo creo que es importante eso.
Algo más, yo espero que lo pueda entrevistar otra vez porque sé que usted es Lorena, uno de los mejores médicos de los Estados Unidos. Cuénteme de ese premiación o ese nombramiento, eh, ese mira, prestigio. fue cómico todo eso que se creó, sobre todo en las redes en Venezuela, porque em, creo que en cada ciudad de Estados Unidos hacen lo que llaman Best Doctors. Aquí en Filadelfia hicieron Best Doctors. Y realmente hay muchísimos doctors, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de que me eligieran este año, pero para hacerte modestia aparte, a mí cuando estaba en Cincinnati me eligieron desde el 2010 y en Filadelfia me habían elegido el 2019. Sucedió de la manera más cómica, porque yo de repente empecé a ver por WhatsApp, y, ¿no? Las personas me estaban felicitando, creo que alguien del medio en Venezuela, no sé exactamente, pues llegó a la información de que mi persona y otros dos médicos venezolanos, Daniel Salerno y Elliot Friedman, pues fuimos elegidos, entre otros, porque creo que había inclusive otro médico venezolano en la revista, para hacer los Best Doctor en Filadelfia, ¿no? En la Philadelphia Magazine. Ahora, ¿cómo realmente se llega a ese punto? Normalmente se le pide a los médicos que están generalmente en la comunidad que si ellos tuvieran que tratar a un familiar, ¿a qué médico ellos escogerían? Entonces ellos escogen, dependiendo de la especialidad, a un número de médicos. Puedes votar, creo que por un número determinado. Y bueno, los que tengan mayor de un número determinado y la revista considere que el currículum de esos médicos es suficientemente fidedigno para ser nombrado como mejor médico de la ciudad, pues así se hace la escogencia, ¿no? Yo lo veo como un reconocimiento a que tu labor en la comunidad está siendo reconocida por los otros médicos que trabajan contigo en la comunidad. O sea, que tu nombre de una manera u otra es reconocido dentro de la comunidad como una persona que está realizando de manera adecuada su especialidad. Así como yo veo ese reconocimiento del Philadelphia Best Doctor, ¿no? Eh, pero bueno, como médico venezolano, sí me parece un orgullo que, que el nombre de uno pues esté presente en la revista y con los otros médicos que quedaron seleccionados, que quedan seleccionados cada año en la revista. Entonces yo, la realidad es que veo ese premio con humildad, como una manera de entender que quizás lo que estoy haciendo en la comunidad, estoy dejando una huella, sobre todo a mis pacientes y sobre todo a los otros médicos que están en la comunidad. Tampoco es un premio que, como que si me gané el premio Nobel, porque no lo es, ¿ok? Creo que es un premio mayormente de validez de qué es lo que estás haciendo como médico con tus pacientes y sobre todo el reconocimiento de tus peers, o sea, de los otros médicos, a tu labor como médico, más que un reconocimiento a un hallazgo importante desde el punto de vista científico, ¿no? Bueno, doctor, yo lo conocí cuando era hace un montón de años. Lo veo con la misma interés de salvar sus pacientes, de educarlo, su misma misión, pero lo veo con ese que por encima, que por ahí hubo el COVID dejó una mella muy fuerte desde el punto médico y punto humano, que me parece que es bueno hablarlo, porque a veces esas cosas tienen dolor, tienen rostro. Entonces a veces es bueno que hablemos del efecto que tuvo esa pandemia porque todavía estamos llorando los familiares que hemos perdido y yo sé el estrés y su preocupación y es bueno que escriba el libro o hablemos más de esto. Doctor, muchísimas gracias, de verdad estoy muy contenta que me haya... Lorena, a ti, de verdad, me alegra volverte a ver, sigues igualita, espero tu espacio, me imagino, creciendo muchísimo y siempre te estaré agradecida, porque tú fuiste la que me diste la primera ventana, todavía me acuerdo cuando estaba en Cincinnati hablando de bronquial termoplastia, ¿no? De la termoplastia Sí, para el asma, en ese momento, que era una oportunidad de tratamiento, bueno, hicimos muchísimos eventos como la taquioplastía con el doctor Guitrón, la que así que tranquila. bueno, te mantengo siempre con muchísimo cariño, siempre voy a estar a la orden a lo que me necesites Claro que sí, y doctor. Y si tiene todo el algún cariño del tema, mundo. y si tiene algún tema importante, yo muy agradecida porque yo también muy humilde como medio que no, que quiero que la gente cuando lo vea vea los rostros de la gente que está marcando la diferencia en las comunidades. Muchísimas gracias, doctor. Estamos viéndonos muy pronto, ¿ok? Dale, Lorena. Chao, chao.